¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Codina. Voy a presentar la práctica 8, que son los amplificadores operacionales. Entonces vamos a hablar sobre ellos y vamos a ver su configuración en Proteus. Entonces, vamos a hablar de las configuraciones básicas de los amplificadores operacionales. Primero que nada, ¿qué es un amplificador operacional? Es un circuito integrado que permite realizar una gran variedad de circuitos electrónicos que son de bastante utilidad. Desde comparar voltaje, un amplificador de señal, hacer operaciones aritméticas y filtrar señales. Los amplificadores operacionales están compuestos por una gran cantidad de transistores que están internamente. Estos permiten controlar corrientes y tensiones para darle sus características eléctricas. Aquí podemos ver que hay varios tipos de amplificadores y que cada uno tiene su correspondiente fórmula. Entonces vamos a ver qué es cada uno y por consiguiente pues ver cómo se desempeña en lo que viene siendo el circuito de Proteus. Entonces vamos a empezar con lo que es el sumador. El sumador tiene es un dispositivo versátil que para poder combinar señales se puede utilizar para convertir un número binario en un voltaje. Su fórmula es la entrada, el voltaje de salida es igual a la resta de RF entre R1 por el voltaje 1 más RF entre R2 por el voltaje 2. Nosotros le damos el voltaje, bueno, el valor de resistencia a la R1 que va a ser igual a R2, que por lo tanto va a ser igual a RF de 10 kilo ohms. Vamos a darnos un voltaje 1 de 2 y un voltaje 2 de 1. Entonces, nuestro resultado de esta fórmula, que es sencilla, nos va a dar menos 3 volts. Todo esto lo vamos a ver ahorita en lo que viene siendo Proteus. Entonces, el sumador nos quedamos con el valor de menos 3 volts. El seguidor es útil cuando queremos acoplar etapas de procesamiento de señal, ya que adapta las impedancias entre cada etapa. Entonces aquí podemos ver que la fórmula nos dice que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, entonces sencillamente el voltaje que le demos a la entrada va a ser el mismo que nos dé a la salida. El diferencial se obtiene la operación completamente al integrador. Si el capacitor se cambia de lugar pasando a la entrada no inversora del amplificador, la señal de entrada será diferenciada debido a que el capacitor no se carga inmediatamente. Su fórmula es el voltaje de salida es igual a la resistencia F entre la resistencia 1 por la diferencia de voltajes. Entonces, si le damos nosotros 10 kilo ohms a las dos resistencias, al voltaje 1 le damos 1 volt y al voltaje 2 le damos 3 volts, nos va a dar de resultado 2 volts, que es lo que vamos a ver ahorita en Proteus. Continuamos con el comparador. El comparador se utiliza pues literalmente para comparar. El circuito detecta el nivel de voltaje en una de las entradas y si es mayor a la salida cambia a alimentación positiva o negativa. Depende de los valores que nosotros le demos, se va a desempeñar según el límite que le demos, va a abrir y dejar pasar señal o a cerrarse y no dejar pasar la señal. Seguimos con lo que viene siendo el integrador. El integrador, pues las operaciones que puede realizar el amplificador, además de aritméticas o también del tipo diferencial, la señal de entrada cargará el capacitor, por lo que se calculará la integral de esta señal debido al comportamiento del capacitor respecto a la corriente. Aquí nosotros le damos un valor de voltaje de entrada de corriente alterna
para posteriormente poder integrarla. Le damos nuestros 10 kilo ohms a la resistencia, a nuestro capacitor le damos los 2.5 microfaradios, ya hablamos del voltaje de entrada y una frecuencia de 1 Hz. Entonces, haciendo lo que viene siendo la fórmula, que es el voltaje de salida es igual a menos 1 entre RC por la integral del voltaje de entrada. Vamos viendo cómo los vamos sustituyendo, sacamos las constantes y nos queda nomás la integral de 1 de seno de WT por DT. Sacamos la constante que es la W y nos queda seno WT. Esto lo integramos y nos sustituimos lo que viene siendo la W, que es 2 pi por 1, que viene siendo la frecuencia, y la derivada que viene siendo menos coseno la integral, perdón, que viene siendo menos coseno de WT, menos con menos hace positivo, y el voltaje de salida nos queda 6.36 coseno de WT. Entonces, esta magnitud 6.36 es la que nos va a interesar para ver ahorita en el osciloscopio. Sigue el derivador. El derivador lo que tiene es lo siguiente. El derivador, aquí podemos ver que la salida en el derivador es proporcional a la velocidad de variación de la señal de la entrada. Entonces, aquí tenemos lo mismo con el voltaje de entrada, 1 por seno de WT, 1 Hz, 50 microfaradios para el capacitor y 10 kilo ohms para la resistencia. El voltaje de salida va a ser el negativo RC por la derivada del voltaje de entrada de T sobre dt. Entonces sustituimos los valores de RC y le damos la derivada al seno WT. Como salida va a ser el voltaje de salida es igual a 0.5 por W coseno de WT. Entonces, de igual manera, sustituimos lo que viene siendo W, que es 2pi, por un Hz, que pues nos sigue dando 2pi por los 0.5, y por el coseno de WT nos viene dando 3.14 coseno de WT. Este 3.14 es el que vamos a ver la magnitud que vamos a ver en el osciloscopio en el Proteus. Seguimos con el inversor. El inversor, con el amplificador inversor, la señal que reingresemos por el voltaje de entrada saldrá amplificada por un factor de resistencia 2 entre resistencia 1, que en este caso es RF entre R1. Y esto es denominado ganancia. Dicha ganancia puede ser mayor o menor a 1, por lo que la señal de entrada también puede reducirse. Aquí tenemos lo que viene siendo la fórmula. El voltaje de salida va a ser igual a menos RF entre R1 por el voltaje 1. Ya le dimos voltaje 1 volt y de resistencia 10 kilos. Entonces la división como las resistencias son iguales, la división nos va a dar pues exactamente lo mismo. Y lo multiplicado nos va a dar 1 y multiplicado por B1, que le dimos 1 en este caso, se hace el inversor, se invierte y se queda en menos 1 volt. Seguimos con lo que viene siendo el no inversor. El no inversor solo amplifica la señal de entrada, no puede reducir su amplitud y la ganancia está dada por, aquí está 1 más RF entre R1 por voltaje de entrada. Entonces, dándole los siguientes valores, nos va a dar que la salida es 2 volts. Entonces, es lo que vamos a ver en el siguiente Proteus. Y más adelante, en el próximo video, vamos a ver lo que es la aplicación. Por lo pronto vamos al Proteus. Entonces, ya teniendo los valores de nosotros que ya habíamos calculado y anotándolos para ver cuál era lo que nos iba a dar, entonces vamos a ver si nos dan nuestros resultados en Proteus. Vamos a comenzar con el sumador. El sumador está por acá, aquí lo tengo. Viene siendo este. Entonces, aquí están las resistencias que les dimos de 10 kilos. Y tenemos que el resultado nos va a dar menos 3 volts. Entonces vamos a correrlo.
Lo corremos, ya vemos aquí cómo está la configuración y efectivamente nos da menos 3 volts. Entonces continuamos con el seguidor, que habíamos visto que en su forma el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Nos había dado 2 volts y aquí tenemos nuestros 2 volts. Entonces está correcto. Continuamos al diferencial. El diferencial habíamos visto que el voltaje O era, de salida era el negativo de RF entre R1 por la diferencia de voltajes. Entonces aquí le habíamos dado 1 volt de entrada. Aquí tenemos el 1 volt de entrada, los 3 volts de la entrada 2. La resistencia es de 10 kilos. Aquí tenemos resistencia de 10 kilos y habíamos quedado que nuestra ganancia, nuestra salida iba a ser 2 volts. Entonces aquí lo tenemos. En el comparador, pues no tenemos cómo medir porque no tenemos que comparar, pero pues aquí está la configuración de lo que viene siendo el circuito. Igual habíamos quedado que si el voltaje positivo es más grande que el negativo, el circuito arroja la alimentación que se le dé al positivo y viceversa. Entonces, este es el comparador. Nos movemos a lo que viene siendo el integrador. Entonces, el integrador, lo que habíamos quedado, que nos iba a dar 6.36 en nuestras zonas, en nuestra osciloscopio. Entonces, primero vamos a ver la configuración. Tenemos que ir a nuestro capacitor de 2.5 microfaradios, nuestra resistencia de 10 kilo ohms, y aquí vamos a ver que tenemos nuestro voltaje de entrada de 1 volt, como habíamos puesto, y nuestra frecuencia de 1 Hz. Entonces vamos a ver cómo se comporta esto. Entonces, al iniciar nuestro circuito, se abre nuestro osciloscopio y si vemos el pico de la onda de nuestro circuito, tenemos que son los 6.30 volts que habíamos calculado. Nosotros calculamos 6.36, pero pues por la variación de capacitor y todo eso, nos da nuestros 6.30 volts de salida. Ahora nos movemos a lo que viene siendo el diferencial. Entonces, el diferencial de igual manera tiene nuestro osciloscopio. Entonces, tenemos lo que era el derivador, perdón. Entonces tenemos nuestros 50 microfaradios aquí. Tenemos nuestra resistencia de 10 kilo ohms. Tenemos nuestro generador de ondas que es un voltaje, el voltaje de 1 volt y la frecuencia de 1 Hz. Entonces tenemos todo como estábamos en nuestros cálculos. Entonces, nuestros cálculos nos arrojan 3.14. Entonces, si nos vamos a lo que viene siendo la depuración aquí, primero le damos ejecutar la simulación. Entonces aquí vemos cómo exactamente nuestra onda nos arroja 3.10. Entonces nosotros sacamos 3.14. Entonces por lo del capacitor y las variaciones, pues estamos dentro del rango. Ahora pasamos a lo que viene siendo nuestro circuito inversor y no inversor. Entonces ya habíamos hablado de estos. Entonces el inversor, nosotros habíamos dado los 10 ohms, iba a ser la entrada de 1 volt. Tenemos la resistencia de 100 ohms de los dos lados. Entonces al ser iguales estas, pues se convierte en 1, no importa el valor que le des, mientras sean iguales se va a convertir en 1. Y al multiplicarse por el voltaje de entrada, se invierte el signo, entonces por eso nos queda los menos 1 volts. Entonces estamos correctos dentro de ahí. Ahora, en el no inversor, pues habíamos quedado que el voltaje de salida iba a ser la RF entre la R1 más 1
y se multiplicaba por el voltaje 1 de entrada. Entonces, aquí le vamos a dar nuestro, para que veamos, le vamos a dar nuestro volt de entrada, un volt de entrada, y luego tenemos nuestras resistencias de 100, que de igual manera que en no inversor, al ser iguales, pues se convierten en 1, se le suma el 1 del voltaje de entrada, bueno, el 1 de la fórmula, y se multiplica por el voltaje 1 de entrada, que viene siendo 1. Entonces, esta fórmula nos da 2 volts. Entonces, como podemos ver, los circuitos nos dan lo mismo que los teóricos, varían un poco algunas cosas, pero en sí viene siendo los mismos resultados. Entonces podemos ver que sí está bien. En el siguiente video vamos a ver una aplicación usando, en mi caso vamos a usar un inversor y comparadores. Entonces nos vemos en el siguiente video, que viene siendo la aplicación de estos amplificadores operacionales.